gustaría que me acompañaran en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 33 y 34. Romanos capítulo 8, verso 33 y 34 dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Para nosotros conocer cómo fuimos justificados delante de Dios para no recibir ninguna condenación, es importante que nosotros conozcamos el estado original en la cual el hombre ha venido a la tierra. Una vez que nosotros hemos conocido el estado original en el cual el hombre ha venido a la tierra, podemos gustar las palabras de Dios. Jesucristo habló de una manera muy particular para que los que estaban afuera, solo por parábolas, ellos pudiesen lograr entender y poder comprender. La escritura dice en el libro de Marcos capítulo 11, verso 12, vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 12 específicamente, dice, vamos a leer desde el 11, y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, de esta manera nuestro Señor Jesucristo habló, ¿para qué? Para que el hombre pueda conocer su condición, para que el hombre pueda darse cuenta exactamente de dónde está ubicado y hacia dónde el hombre, por medio de la gracia que Dios ha dado al mundo por nuestro Señor Jesucristo, pueda recibirle a Él. Si el hombre o la mujer logra oír la palabra, logra entender, logra recibir la parábola, entonces ese hombre se va a convertir y va a recibir el perdón de los pecados. Nosotros vemos a través de la escritura una parábola maravillosa. Hay una parábola en el libro de Lucas capítulo 10 verso 25 que habla acerca de la condición donde el ser humano está naturalmente. Vamos a leerla. Esto está en Lucas capítulo 10 verso 25 en adelante. Dice así: y aquí un intérprete de la ley. Si tienes tu Biblia, sería maravilloso que también sigas la lectura con nosotros. Lucas capítulo 10 verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Cómo lo entiendes? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él les dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, de los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Nosotros decíamos hace rato que nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas. Y sencillamente habló en parábolas, como dice Marcos capítulo 4, verso 12, para que viendo vean y no perciban, para que oyendo oigan
y no entiendan y no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El que puede entender la parábola, el que puede oír la parábola va a poder entender, va a poder recibir lo que Jesucristo trajo exactamente al mundo. Esta parábola habla de un hombre que quería justificarse a través de la ley, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña a nosotros que ningún hombre se va a poder justificar por medio de la ley. Romanos capítulo 3, verso 20 dice que la ley fue dada para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿sí? Vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos 3, del 19 al 20 dice: pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros vemos que este hombre, este intérprete de la ley, quería justificarse a sí mismo, ¿sí? Y él, desconociéndose realmente, queriendo haciéndose justo delante de Dios mismo, él cree que es justo por guardar la ley, por guardar sus mandamientos. Pero nuestro Señor Jesucristo, teniendo mucha misericordia y mostrándole la condición de su corazón, le cuenta la parábola. ¿Para qué le cuenta la parábola? Para que él pueda convertirse y recibir el perdón del pecado. Por eso le dice: ve y haz tú lo mismo, ¿sí? ¿Qué significa ve y haz tú lo mismo? Ya vamos a ver qué significa ve y haz tú lo mismo. Pero este hombre, realmente hay algo muy puntual dentro de esta parábola, que él desconoce quién es el prójimo. La ley nos enseña a nosotros que no pueden tocar muertos. La ley nos enseña que no está permitido tocar sangre ni muerto alguno. Por eso nosotros vemos en la parábola que tanto el samaritano, tanto como el levita como el sacerdote pasan, ¿sí? Descienden igualmente y no levantan al medio muerto. ¿Quién es este medio muerto el cual el buen samaritano recoge? Hace mucho tiempo yo escuché esta parábola y me enseñaron a mí que yo debía ser como el buen samaritano. Cuando realmente mis oídos se abrieron por la gracia de Dios, entendí que yo no era el samaritano, que jamás podía ser el samaritano, porque el samaritano es nuestro Señor Jesucristo. Ese medio muerto representa al mundo entero. Ese medio muerto representa la humanidad. ¿Cómo sabemos que ese medio muerto representa la humanidad? Sabiendo que ningún hombre por medio de la ley se podrá justificar delante de Dios. Nosotros sabemos que en el libro de Génesis se expresa que Dios le dio una palabra a guardar a Adán, ¿sí? Esa era la única palabra que Adán debía guardar. En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Nosotros sabemos después en Génesis capítulo 3, ¿sí?, cómo Satanás, ¿sí?, astutamente engaña a Eva. Adán también es engañado, ¿sí?, incurren en la desobediencia de recibir la palabra de Satanás, y esto trajo como consecuencia que el pecado entrara al mundo y así la muerte pasara a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso lo enseña Romanos capítulo 5, verso 12. Entonces nos damos cuenta por la parábola que ese hombre medio muerto es la humanidad completamente, ¿sí? La humanidad que desconoce su condición, aún trata por medio de sus propias obras agradar a Dios a través de la ley, tratando de justificarse a sí mismo por medio de la obra de la ley. Aquí nos damos cuenta en la parábola cómo nuestro Señor Jesucristo expresa su misericordia de una manera muy abundante. Expresamente llega, es el que va en el camino, mientras que el sacerdote y el levita van descendiendo. Hay un proverbio que dice que el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del Seol, que es hacia abajo.
entonces nos damos cuenta que tanto la ley, ¿sí? La ley simplemente lo que lleva es a condenación. La ley condena, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente por medio de la ley nosotros sabemos lo que es el pecado. Primera de Juan 3:4. Entonces aquí vemos algo maravilloso, que este samaritano, que es nuestro Señor Jesucristo, en el verso 33 del libro de Lucas, dice que él iba de camino. Jesús expresó ser el camino. Vino cerca de él. Y esto es muy precioso, muy digno de destacar, que solamente Dios es el que pudo acercarse a nosotros. Ningún hombre puede acercarse a Dios que esté completamente muerto. Romanos 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? El hombre naturalmente nace con la semilla del pecado. Adán expresó en el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 5, cuando dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el vientre de nuestra madre nosotros éramos pecadores, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros nos damos cuenta que el hombre está incapacitado totalmente de agradar a Dios a través de las obras de la ley y está incapacitado por el pecado para acercarse a Dios. Por eso nosotros podemos ver en el libro de Juan cómo Dios se hizo carne. Primera de Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, ¿sí? El único Hijo de Dios, el que pudo agradar a Dios, porque toda la humanidad pertenecían a Satanás. Todos eran hijos de Satanás y para esto vino Jesucristo, para mostrar la gloria de Dios, como dice primera de Juan 1:14, lleno de verdad y de gloria. Esta verdad se acerca a nosotros para poder levantarnos. Y la única manera de que un hombre pueda ser levantado es a través de la gracia. La ley no puede levantar a nadie y lo vemos expresado en esta parábola. La ley no puede acercarse a los muertos. La ley no puede tocar sangre, ¿sí? Entonces, el verso 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué nos quiere expresar la parábola aquí? Aquí nos quiere expresar la parábola de ese medio muerto que quedó en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Ahora a través de la gracia de Dios puede ser levantado, restituido nuevamente a su posición, pero para que sea restituido debe recibir el aceite y el vino. El aceite es sombra del Espíritu Santo y el vino sombra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera el hombre puede conseguir nuevamente su condición original, volver a la condición original a la cual el hombre siempre fue, ¿sí? En Génesis capítulo 1, verso 26, nosotros nos damos cuenta cómo Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio señorío. Vamos a leer. Génesis capítulo 1, verso 26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree, ¿sí? El hombre, ¿sí? Adán tenía imagen y semejanza de Dios y no solo eso, sino era Señor, ¿sí? Él se enseñoreaba a Dios, colocó al hombre para ser Señor. Entonces nosotros podemos ver en la parábola que solamente la misericordia, por medio de la gracia de Dios, es que el hombre puede ser restablecido, regenerado, nuevamente volver a la condición original en la cual el hombre siempre fue. Entonces, aquí nosotros podemos ver lo que el apóstol Pablo habló en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18. Me gustaría que lo leyéramos para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios y reciban por la fe que es en mí nuestro Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nosotros podemos ver en la parábola que el hombre había perdido completamente su condición y había quedado completamente medio muerto. La única manera de poder levantarse el hombre es recibiendo la justicia de Dios que fue dada solamente a través del Evangelio. Por esto nuestro Señor Jesucristo habla en parábola. Y a este hombre que quiere justificarse a sí mismo, Él le dice, ve y haz tú lo mismo. Sí, en el verso 37 le dice, y le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué tiene que hacer este hombre que quiere justificarse a sí mismo? Él tiene que darse cuenta que no puede justificarse por medio de las obras de la ley y que él tiene que darse cuenta que es ese hombre que está medio muerto. Ese hombre que está medio muerto representa a ese hombre que quiere justificarse a sí mismo. Y el que está medio muerto es aquel que por medio de la fe puede pasar de la condición de las tinieblas. Génesis 3:9, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Porque Dios les dice a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Nosotros sabemos que sí. Pero ese dónde estás tú es Adán. Ya no estás conmigo. Ahora le perteneces a otro dueño. Tú estás con otro dueño. Has caído, estás en la posesión de las tinieblas. Por eso, el hombre que logra darse cuenta, el hombre que logra ver su condición original, que es un hombre completamente muerto, un hombre que está apartado de Dios, que exactamente está como dice Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, puede recibir la gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? Para que abran sus ojos, para que se conviertan. Dijimos que nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábola para que el que viendo pueda percibir y oyendo pueda entender. Esa persona puede darse cuenta por la parábola, yo soy el medio muerto. Yo realmente necesito recibir, ¿sí?, el aceite y el vino para poder pasar de mi condición original. De Ajá. hecho, Jackson, si leemos en Lucas 10, el versículo 28, Dios, o sea, Jesucristo quería mostrarle a este maestro de la ley que ya estaba muerto, porque él le está diciendo en el versículo anterior, cuando le pregunta qué está escrito en la ley, era lo que él quería que el maestro de la ley se diera cuenta, porque la ley es un espejo para el hombre, para que el hombre entienda que está muerto ante la ley de Dios. Entonces le dice, o sea, cómo está escrito? Cuando le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el resumen de toda la ley. Más Correcto. cómo le dice, le dice, haz esto, Y y le vivirás. dijo, bien respondiste, haz esto y vivirás. Para que una persona viva, ¿qué tiene que estar? Para Tienes. que Lázaro viviera, ¿qué tenía que estar? Así es. Muerto. Para que Lázaro volviera de la muerte a la vida, tenía que estar muerto. Y él quería que él gozara de esa misericordia también. Le quería mostrar, tú estás muerto, pero no entendía, Es correcto. no entendía. Es correcto. Sí, el hombre para poder comprender el corazón de Dios debe darse cuenta de su condición. Originalmente el hombre debe darse cuenta de su condición. ¿Dónde podemos ver también la condición del hombre? En Primera de Corintios capítulo 1, verso 26 y al 30 me gustaría leer. Sí, aquí habla de la condición realmente de nosotros. Sí, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil, lo malo del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo don nadie en lo que no es, para deshacer lo que es. Esta es la condición original del hombre: malo, necio, menospreciado, un don nadie completamente, una persona completamente muerta. Pero ¿qué sucede, verdad? Dice el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí el 30, sí, nosotros hemos leído Hechos capítulo 26, 18, pero el 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría.
justificación, santificación y redención. ¿Sí? Entonces Dios, por medio de él, nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Este hombre que estaba medio muerto, él recibe la misericordia de Dios, pero él la recibe no por algo que ese hombre hiciese. ¿Sí? Todos aquellos que por medio de sus propias obras, todos aquellos que por medio de justificarse por medio de la ley, es imposible que la misericordia los alcance. La misma escritura nos enseña que la misericordia y la gracia es solamente dada para los humildes, pero Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es un soberbio para Dios? Un soberbio para Dios es aquel que cree que ya alcanzó la sabiduría por medio de la justicia propia, ¿sí? Que no necesita ya más nada, que solamente a través de lo que él ha alcanzado, de lo que él sabe, de lo que él ha guardado, él puede justificarse a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo expuso a muchos de ellos. A los fariseos, a los religiosos de ese tiempo, Él les dijo, y quedó expreso para la humanidad: si vuestra justicia no fuese mayor a la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Nosotros sabemos que nuestra justicia no puede ser mayor a la de los escribas y fariseos, porque esos hombres, en toda su doctrina, en toda su manera de expresar el amor de Dios, tienen muchas tradiciones, tienen muchos ritos, muchas cosas que cumplir, y su justicia es muy, muy alta. Pero ¿cómo nosotros podemos alcanzar la justicia más alta que los fariseos y los saduceos o los religiosos de aquel tiempo? Recibiendo la justicia de Dios. Es la única manera de que la gracia pueda acercarse a nosotros, pero por conocer nuestra condición. La condición de nosotros era una condición muerta completamente. Creíamos que podíamos agradar a Dios a través de las obras, de justificarnos a nosotros mismos, capaz por ayunar, capaz por ofrendar, por hacer vigilias interminablemente. Pero aquí la Escritura está diciendo, para que abran sus ojos. El hombre quedó con los ojos cerrados. Eso lo expresa 2 Corintios capítulo 4:4. ¿Quién fue el que encegueció el ojo del humano? De Adán. Satanás. Entenebreció el entendimiento de Adán, lo cubrió completamente de sombras, quedó en tinieblas completamente el hombre. De esta manera, Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo envía para generar en el hombre ahora la visión, para que él pueda conocerse originalmente como siempre ha sido. Por eso aquí dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan. Convertirse es simple y llanamente recibir la misericordia de Dios y pasar de las tinieblas a la luz, en la condición original en la que siempre nosotros hemos estado. En esa condición de la luz ya nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios, no algo que nosotros necesitamos conquistar o hacer para conquistar o llegar allá. No, porque la luz en sí misma trae la justicia, la santidad, la perfección de Dios. Eso lo expresa el libro de Hebreos. Entonces aquí dice, para que se conviertan de las tinieblas, posición original en la que estaba este medio muerto, ¿sí? La ley jamás iba a levantar a este hombre, jamás lo iba a levantar. Hoy muchas personas a través de la ley, por medio de obrar a través de la ley, a través del obrar por medio de las obras, el hombre quiere levantarse delante de Dios. ¿Sí? Y de la potestad, dice el verso 26-18, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe. Todo esto se recibe por la fe. ¿Qué es lo que vamos a recibir por la fe? Dijimos que en Marcos capítulo 4:12, para que viendo vean y no perciban, para que oyendo oigan y no entiendan, y no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Esta parábola es muy hermosa, porque en esta parábola nuestro Señor Jesucristo está dando exactamente el perdón del pecado al hombre. Lo está volviendo al mesón, que es la congregación de los justos, la iglesia verdadera de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué recibe el hombre por la fe? El perdón de sus pecados. Simple y llanamente el perdón de los pecados. Y Dios le da una añadidura. Nosotros sabemos en Mateo capítulo 6:33 que Jesucristo nos mandó a buscar primeramente, ante cualquier cosa, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Sí? El reino de Dios y la justicia de Dios están expresadas única y exclusivamente en el Evangelio.
En el Evangelio nosotros podemos hallar el reino de Dios, volver a nuestra imagen, a nuestra semejanza, al señorío verdaderamente del hombre. Y hallamos la justicia por medio del Evangelio. Esto lo expresa el libro de Romanos. Y por añadidura se nos da la herencia entre los santificados. Herencia que goza David, herencia que goza Abraham, herencia que gozan los justos, los profetas del Antiguo Testamento. Ellos creyeron porque sabían que había de venir el Redentor de la humanidad. Ellos sabían que por medio de el obrar, ¿sí? Por medio del tabernáculo, era la forma de expiar los pecados del pueblo. Pero todos ellos fueron justos por creer en Jesucristo, ¿sí? Entonces nosotros, queriendo compartir el Evangelio, ¿verdad? Expresando el corazón de Dios, que es el perdón de los pecados, ¿sí? Anunciamos por medio de la parábola del buen samaritano cómo nuestro Señor Jesucristo, el que nos mandó, ¿sí? Jesús dijo, id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Quieres compartir algo, hermano? Sí, porque yo sé que a lo mejor la palabra justo es una palabra que normalmente no escuchamos en las congregaciones. No es un tema del cual se hable mucho en las congregaciones. Si hablamos de la palabra justo, el único versículo bíblico que se toca muy a menudo en cualquier congregación es no hay justo ni aun uno. Y quizás a lo mejor hayan personas que están en el en vivo preguntándose, pero ¿por qué él utilizó esa palabra justo si en la palabra dice que no hay justo ni a un solo uno? Y yo quería que tú abundaras un poquito más con respecto a esa justificación, cómo se obtiene, mediante quién viene. Y yo sé que por ahí hay unos cuantos versos bíblicos en Hebreos 10 que podrían explicar un poquito mejor cuál es esa justificación. Es correcto, hermano, sí. Sí, es un término que eh, para nuestros oídos no es muy común. Yo me he dado cuenta antes de compartir que los judíos suelen usar un término en hebreo que se llama sadik. El término sadik expresa ser un justo. Ellos conocen la escritura, pero nosotros sabemos que la única manera de hallar la justicia de Dios es por medio de una ofrenda perfecta por la cual Dios mostró todo el bien venidero a través del Antiguo Testamento por medio del tabernáculo. ¿Sí? De esa manera Dios expresó que iba a mandar un cordero perfecto para perdonar los pecados de su pueblo. Lo contrario a un pecador es un justo, ¿sí? Entonces, ¿por qué existe esta controversia o puede pasar esta pregunta o esta duda? En el libro de Romanos capítulo 3 verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Mira lo que está diciendo. No hay quien busque a Dios. A una se hicieron inútiles. En un momento toda la humanidad quedó inútil. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspi hay debajo de sus labios. 14. Con su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aquí expresa lo que nosotros hablábamos hace rato. Romanos capítulo 3, versos 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿por qué dice no hay justo ni aun uno? Porque ningún hombre va a poder justificarse delante de Dios por medio de la ley. La Biblia habla de muchos versos. Hay más de 200 versos donde Dios expresa la justicia, donde Dios habla solamente para los justos. Uno muy precioso es la senda del justo, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
El día perfecto solo lo recibirán los justos. El día perfecto no lo puede recibir el pecador. Hebreos capítulo 9, verso 28 dice que Él vendrá sin relación con el pecado. Entonces, Jesús, mostrando su grande misericordia, y nos los expresó en el libro de Lucas capítulo 10, verso 25, como la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo se acerca a nosotros para levantarnos, ¿sí? Nosotros vemos una referencia de esto cuando 4 amigos traen a un paralítico y Jesús le dijo: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Este paralítico se levantó. Condición original del ser humano. El hombre, cuando recibe el perdón del pecado por la fe en nuestro Señor Jesucristo, recibe el don de Dios. Ese don de Dios ya fue dado por medio de Jesucristo, incluso quedó expresado cuando el hombre se hizo inútil en un momento, dice la Escritura. Aún a todos nos hicimos inútiles. ¿Dónde? ¿En qué momento nos hicimos inútiles? ¿En qué momento toda la humanidad se volvió inútil? En Génesis capítulo 3, Adán come de la incredulidad de recibir la palabra de Satanás y desechar la palabra de Dios. Eso fue exactamente lo que Adán hizo. Desechó la palabra, botó la palabra de Dios, no le creyó a Dios. Eso trajo como consecuencia la incredulidad en el corazón de los seres humanos. Por eso muchos hoy en día tienden a decir, como lo que acabas de compartir, hermano: no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Pero ¿cómo así que no hay justo ni aun uno? Si la palabra de Dios está dada única y exclusivamente para los justos. Salmos capítulo 1, verso 5 dice: no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dios no tiene relación con el pecado, porque para eso envió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Isaías capítulo verso 53, verso 6 dice que todos nosotros, ¿sí? Aquí dice que todos nos hicimos inútiles en un momento. E Isaías 53, verso 6 también lo declara. Todos nosotros nos apartamos, nos separamos, cada cual como ovejas, cada cual agarró por su camino. Toda la humanidad, cada cual agarró por su camino. Isaías dice: mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros en él. Entonces Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros. De esta manera nosotros podemos darnos cuenta cómo el hombre puede abrir nuevamente sus ojos y salir del engaño de Satanás. ¿Hay algo que quieras compartir, hermano? No, sí, sí, sigue por esa línea. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, nosotros leímos al inicio del live, capítulo 8, versos 32 y 33 y 34, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay nadie que nos pueda condenar. No existe alguien que nos pueda condenar. Lo que estamos viendo hoy en día es que la incredulidad a la palabra de Dios lleva a la persona a vivir bajo condenación. Todo aquel que dice: yo soy pecador, yo no soy justo, entonces está haciendo a Dios mentiroso. La Escritura dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces Dios es veraz, porque Dios dice que no hay nadie que nos va a condenar. Dios es el que justifica. Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces nosotros vemos que a través del Evangelio, ¿sí? Romanos 1:17 dice: en el Evangelio la justicia de Dios, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo recibe una persona la justicia de Dios? Por creer a la palabra de Dios. Solamente por creer a la palabra de Dios, que Jesucristo ha perdonado todos sus pecados. Cristo perdonó todos los pecados del mundo.
Primera de Pedro 4.1 dice, vamos a leerlo. Vamos a leer Primera de Pedro 4.1. Vamos a leer Primera de Pedro. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿De qué pensamiento tenemos que armarnos? De que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces es importante que nosotros podamos conocer algo muy precioso, ¿sí? Era necesario, ¿sí?, que ese cordero que antiguamente se expresaba en el libro de Levítico capítulo 4 versos del 27 al 31, ese cordero tenía que ser sin defecto, completamente un cordero perfecto, sin mancha. Ese cordero, el pecador, antes de entrar al tabernáculo, ¿sí?, y colocar la ofrenda de expiación en el lugar del holocausto, el pecador, expresa Levítico capítulo 4 del 27 al 31, que el pecador debía, ¿sí?, primeramente colocar sus manitos en el cordero. Y una vez que colocaba las manitos en el cordero, sus pecados eran traspasados. Pero aún algo más. El pecador debía degollar este corderito. Y una vez que lo degollaba, esa sangre era colocada en los cuernos del lugar del holocausto y la sangre era derramada en el lugar donde se sacrificaba esa ofrenda, y el pecador, una vez que eso se hacía en el lugar del holocausto, el pecador se iba libre de su pecado. Ya no tenía pecado porque la ofrenda, sombra de nuestro Señor Jesucristo, ya había expiado, había limpiado el pecado de la persona. Eso nos enseña el libro de Levítico, capítulo 17, verso 11, donde dice que la sangre era para hacer expiación por nuestras almas, ¿sí? Entonces vemos esa sombra. Aquí dice en el libro de Primera de Pedro 4.1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados de ese mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ¿sí? De la misma manera lo que pasaba en el tabernáculo, ¿sí?, sombra de nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera pasó en la cruz, ¿sí? La cruz tiene 4 puntas. Hablando de los 4 puntos cardinales de la tierra en su totalidad. De la misma manera nosotros vemos el lugar donde se expresaba el holocausto, los 4 cuernos, que incluso Jeremías habló de esos cuernos. Vamos a leerlo. Vamos a leer Jeremías capítulo 17, verso número 1. Jeremías capítulo 17, 1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Por eso la sangre se colocaba ahí, para hacer limpieza de los pecados del pueblo. Eso era el pecado individual de la persona. Y Levítico capítulo 16 también enseña que se hacía una limpieza anual con 2 machos cabríos. ¿Qué estamos viendo por medio de la Escritura? Estamos viendo la abundante misericordia de Dios. Estamos viendo el gran corazón de Dios, que la humanidad entera hoy en día puede recibir ese corazón con tan solo creer a la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros hemos leído en Lucas capítulo 10, verso 25, donde este intérprete de la ley, conocedor de las Escrituras, queriendo justificarse a sí mismo, ¿sí?, desconoce quién es su prójimo. Y podemos darnos cuenta en la parábola que el prójimo es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Jesús dijo que en aquel día a muchos le iba a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Muy pocas personas conocen a Dios y Dios quiere ser conocido completamente. ¿Qué quiere que conozcamos de Dios? Misericordia, justicia y juicio, porque estas cosas quiero, expresa Jeremías capítulo 9, verso 24. Hoy podemos ver en esta parábola maravillosa el corazón de Dios. Podemos conocer el corazón de Dios como un corazón bueno, un corazón que dice en el libro de Hebreos que no se acuerda de nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, verso 17 habla de que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Entonces, nosotros también leímos que nadie nos puede condenar porque
Nadie acusará a los escogidos de Dios. Entonces, si Dios no se acuerda de nuestros pecados, ¿por qué vivir bajo la condenación de decir, soy pecador? Romanos 3:24 dice, siendo justificados por medio de la gratuitamente, vamos a leerlo mejor. Vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 24. Este verso es bellísimo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, Gracias. mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, a In- todos los que están in- conectados. Ajá. Interesante, ¿no? Que estabas comentando con referente a lo de el proceso que se llevaba para justificación en el tiempo del antiguo pacto, que era sombra de lo que había de venir. Sí. Cómo ellos hacían este sacrificio de machos cabríos y todo esto era temporal. Básicamente se hacía hoy y ya al segundo de haber salido de allí, básicamente volvías a estar manchado otra vez con lo que era la condenación del pecado. Entonces, en Hebreos 9, creo que está por ahí cerquita del 11 al 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, más el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos de hombre, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de los machos cabríos ni de los becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Así es. Mira, Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El libro de Oseas es un libro muy maravilloso. El libro de Oseas termina, capítulo 14, verso 9, expresando lo siguiente. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ello, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quiénes son los justos? Los justos saben que por la fe han logrado creer a la palabra de Dios. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ya yo no me acuerdo de tus pecados. Cristo es el que terminó con los pecados. Primera de Pedro 4:1. ¿Quiénes son los rebeldes? Los rebeldes son los que se rehúsan a creer la palabra de Dios. Ellos son los rebeldes, que aun cuando dicen, sí es verdad, no hay justo ni a un uno, pero no hay justo ni a un uno, ¿por qué? Porque el hombre no va a poder justificarse por medio de las obras de la ley. Lo dice más adelantico Romanos capítulo 3, verso 19, donde en Romanos capítulo 3, verso 10, también unos versos más adelante dice que a una todos nos hicimos inútiles de un momento. En un momento toda la humanidad se hizo inútil. Ciertamente, un hombre que está ciego, ¿a dónde puede dirigir sus caminos? Y nosotros vemos por medio de la escritura cómo los profetas anunciaban que el hombre dejara su camino, dejara de estar en pos de su pensamiento y volviera a Jehová. Cosa cual es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es más que un cambio de mentalidad. En griego la palabra que se usa es metanoia, para hacer un cambio de mentalidad, una vuelta completamente de 180 grados y volver a nuestra mente original. Esta es nuestra mente original. Nuestra mente es la mente de Cristo. Y si la mente de Cristo es santa, su cuerpo es santo. Si la mente de Cristo es perfecta, su cuerpo es perfecto. Si la mente de Cristo es justa, su cuerpo es justa. No hay razón ni motivo de llamarnos pecador. Estaríamos votando la palabra de Dios, cosa cual fue lo que hizo Adán. Desechó su palabra, votó la palabra de Dios. Por eso anunciamos el Evangelio, anunciamos el corazón de Dios, anunciamos el perdón del pecado, porque es a través del anunciamiento del perdón del pecado que el mundo puede volver a conocer el corazón de Dios y darse cuenta exactamente de su naturaleza, de su imagen y su semejanza. Y sabes que encontramos también que el enemigo
no quiere que se anuncie el Evangelio, no quiere que se conozca el Evangelio, porque al conocer el Evangelio vamos a conocer realmente quiénes somos en realidad. Amén. El libro de 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros podemos ver a través de toda la Escritura el inmenso amor de Dios, el corazón de Dios, la expresión de amor más perfecta y más digna de ser alabada, la ha hecho Dios al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Compartía un hermano que decía que no hay ningún director, ningún cineasta que se haya podido crear o sacar de algún libreto una obra como la de Dios. Cómo guardar, cómo expresar a través de símbolos a Jesucristo y manifestarlo en los bienes venideros para poder ver su obra. Hoy nosotros en este tiempo no vemos a Jesucristo como ellos gozaron de verlo, pero nosotros podemos verlo hoy en día por la palabra de Dios. Por la palabra podemos creer. De esta manera nosotros podemos ser justos. Me gustaría compartir en el libro de Tito, capítulo 3:5. Tito 3:5 habla de que Jesucristo nos salvó. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Solamente recibir. Nosotros no tenemos que hacer una oración de fe de que si acepto a Jesús. En el libro de Efesios capítulo 1, del 1 al 9, dice que nosotros somos aceptos en el amado. Verso 7 dice que ya somos aceptados por Él. Solo debemos creer en esto. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Lo vemos expresado en la parábola del buen samaritano y lo vemos representado en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Amén. Este es el regalo de Dios, la vida eterna, la vida eterna a nuestras almas por la obra de Jesucristo. Nosotros podemos acercarnos con toda confianza, con toda seguridad al trono de favor, al trono de gracia, porque el velo ya fue roto. El velo fue abierto por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se rompe el velo, por medio de su cuerpo, ahora podemos acceder a este trono gratuitamente. ¿Sí? Ya no necesitamos de algún intercesor, algún sacerdote, porque Jesucristo es el sumo sacerdote, como tú lo leías ahorita, hermano. Es el sumo sacerdote que dio acceso y trajo una redención eterna, ya no por machos cabríos, ya no por un becerro, sino por Jesucristo, sangre perfecta, que expresa Apocalipsis capítulo 1, verso 5, eh, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso decimos que somos justos. De esta manera podemos decir, un justificado es un justo, un santificado es un santo y un perfeccionado es un perfecto. Todo esto lo habla el libro de Hebreos, capítulo 10 en adelante, que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados para siempre. Vamos a leérselo. Capítulo, Hebreos 10:10, ya lo tenía aquí. eh, y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el versículo 17, que fue el que utilizaste ahorita, que dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén, así. Creyendo esa palabra, igual que como
Es la única forma donde podemos recibir perdón de pecados y no hay otro camino. Solamente existe un solo evangelio. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros habiendo oído, que es lo que estás haciendo el día de hoy, amado hermano que te encuentra en este en vivo, habiendo habiendo oído la palabra de verdad, esta palabra, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en qué? En lo que está aquí escrito, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Exactamente lo que le pasó al buen samaritano. Sí, exactamente lo que le pasó al medio muerto. El medio muerto logró ser sellado con el Espíritu Santo y recibió la sangre, que es sombra de ese vino, ¿sí? Sombra del vino que incluso también vio eh, el copero del rey. Sí, dice que él veía delante de él a una vid, sombra de nuestro Señor Jesucristo, y esa vid le salían unas uvas y de esas uvas él hacía vino. Vino sombra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vid sombra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, para ser sellados por el Espíritu Santo, poder recibir la perfección, poder ser emblanquecidos, ¿sí? Como la blanca nieve, ser más blanco que la leche, como dice Lamentaciones 4:7 y primera de Isaías capítulo 1:18. Necesitamos recibir la sangre de Jesucristo. Así todos en el Antiguo Testamento podían decir, soy libre de pecado, porque ya yo traje una ofrenda, ya yo soy limpio de mi pecado. Pero nosotros sabemos que volvían a pecar y tenían que volver a traer un becerro. Ya Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que nosotros ahora podamos vivir no bajo nuestros pensamientos, porque los pensamientos sí condenan. Los pensamientos dicen, no, yo soy pecador porque hice esto o aquello. Y es importante destacar exactamente qué es el pecado. El pecado, como dice Juan capítulo 16, verso 9, el pecado es la incredulidad. Juan 16:9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Esto es lo que va a ver Dios. ¿Creíste o no creíste? ¿Qué le pasó a Tomás? Tomás necesitaba ver. Si yo no veo, no creo. ¿Cuál es el ver hoy de las personas? ¿Cuál es el ver? El hacer. Su obra, su propia obra es su propio ver. Lo que ellos pueden ver, lo que ellos pueden, por medio de lo que ellos se justifican es, yo le llevé 10 pares de zapatos a los damnificados en tal sitio. Yo hice esto. Y nada de esto está mal. Esto está demasiado bueno, por supuesto que sí. Lo malo es querer justificarse a través de la propia obra propia de uno y creer que a través de estos soy hijo de Dios. Y nosotros nos damos cuenta que los 99 justos que estaban en el desierto, ellos no necesitaban arrepentimiento, pero solamente uno sí recibió la gracia, el que se dio cuenta, yo soy medio muerto, realmente yo necesito la justicia de Dios, no hay algo que yo pueda hacer en lo cual Jesucristo se pueda agradar de mí. En ese momento Jesús viene por el perdido. Lo contrario a ser salvado es estar perdido. Era necesario perdernos. Isaías 53, verso 6 dice que cada cual se apartó por su camino, cada cual se perdió, todos nos perdimos, a una nos hicimos inútil, no éramos justos, todos en un momento no había ni uno completamente justo. Pero Jesucristo nos justificó gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso anunciamos este evangelio. Mi hermano decía en Hebreos capítulo 10, verso 17, que Dios añade, y ya no me acordaré de sus transgresiones y de sus pecados. Ya Dios no se acuerda de eso. Nosotros iniciamos el live en el libro de Romanos capítulo 8, verso 33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya no hay condenación. Porque Jesús dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Ya el hombre puede recibir la gracia. Y eso es lo que queremos compartir. Que el hombre reciba la gracia de Dios. Que pueda recibir, que ya no hay condenación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo
Es el que murió. Aquí Pablo está expresando el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya podemos decir que estamos sentados por la justicia de Dios, no por ninguna obra. No hay algo en lo cual nosotros no podemos justificar, sino solamente en la preciosa obra, en la gloriosa obra, en la digna obra, en la obra en la cual es digna de alabanza, que es Jesucristo, el Gloria a cual Dios. nos trajo a nosotros a nuestra imagen y semejanza. ¿Algo más, hermano, que te gustaría compartir? Ya son las 9. Hay una persona que está abajo en los comentarios que está pidiendo que lo ayuden a orar por la salud y la sanación, que podemos incluirlo. Se llama Humberto Díaz Ok, Ramos en la oración para culminar este en vivo. Esperamos que no sea el último, ¿verdad? sí. Sigamos por estos medios compartiendo la hermosa palabra, el Evangelio. No veo a Humberto conectado, hermano. No lo veo. Sí, Creo que se desconectó. Hubiese sido hermoso si Humberto se hubiese quedado a escuchar, pero vamos de todas maneras a orar para que Humberto vuelva a conectarse. Es importante que el hombre pueda salir del estado de muerto. Si un hombre que ha salido del estado de muerto recibe las bendiciones de Dios. En el libro de Juan, capítulo 19, si más no recuerdo, dice que Dios solamente Dios no oye a los pecadores, pero Dios está atento su oído a la oración de los justos. ¿Sí? Entonces podemos ver a través de la escritura que Dios solo tiene hijos justos. ¿Sí? Dios nos justificó, no por obras, como leímos en el libro de Tito, nos salvó no por obras de justicia. Entonces, anunciamos esta palabra, hermano. Me da mucho gozo. entonces nos despedimos en oración, esperando que los que se dieron cita el día de hoy, si todavía te quedan dudas con respecto a lo que el día de hoy escuchaste aquí, nos puedes escribir al interno, tanto al hermano Justo por la Fe como conmigo, ¿verdad? Y así cualquier duda con respecto a la palabra, podamos explicarte a base, no de nuestra opinión, porque no nos pregunten qué tú opinas, qué tú piensas, qué tú crees. Eso es parte de negarse a uno mismo, sino conforme a lo que está escrito y conforme a lo que dice la palabra, podamos compartir este bendito evangelio. Amén. Amén, hermano. Bueno, nos dirigen en oración. Sí. Dios Padre, te doy gracias por permitirnos hoy anunciar tu palabra. Hoy hemos abierto nuestras bocas, Padre, para anunciar tu bendita palabra, el cual trae al hombre de la muerte a la vida. El hombre, desconociendo su condición, no puede recibir el perdón de los pecados. El hombre quiere justificarse a través de su propia obra, pensando, creyendo que de esta manera te agrada, Dios. Pero nosotros nos damos cuenta a través de tu palabra cómo el hombre es justificado por medio de Jesucristo, solamente por medio de Jesucristo. A través de esa forma nosotros podemos nuevamente volver a nuestra condición original. Señor, te damos gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado. De esa misma manera, Padre, te pido que tu misericordia alcance a todos los que han oído esta transmisión y la van a oír. Gracias, Padre, por tu obra perfecta, consumada, donde en ella tú nos perdonaste, nos justificaste y nos santificaste. Te damos muchas gracias, Padre. Dejamos todo en tus manos, dejamos este live en tus manos para que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Jesús. Señor. Amén. Amén, Señor.